bien, buenas tardes, Irene. Muchas gracias por acceder a la entrevista de esta tarde. Bienvenida. Cuéntanos un poco acerca de ti, tu rol actual, cuáles son tus años de experiencia o en qué rubro te encuentras trabajando. Sí. Hola Dayana, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por avisarme, ¿no? Y por querer hacerme algunas preguntas para conocer mi experiencia estudiando contigo y sobre la certificación del PMP que he obtenido recientemente. Bueno, mi nombre es Irene, tengo 37 años ya, soy ingeniero civil y mis poco más de 14 años de experiencia los he desarrollado en proyectos. Al inicio empecé trabajando en obra, en grandes proyectos como la línea uno del metro y la punta olímpica en Huaraz, en Ancash. Luego de esas experiencias en distintas áreas de oficina técnica, como planeamiento y gestión de costos, hice un poco, mi aspiración era trabajar en el headquarter, en la oficina principal de una corporación. Entonces decidí estudiar un MBA en la Universidad de Piura y fue full time. Recuerdo que renuncié a mi trabajo y luego de ello pude obtener también una posición ya en el headquarter de una empresa constructora. Eh, Luego de esto, seguí ganando experiencia en el tema de planeamiento. Mudé un poco de sector, ya no en el sector construcción. Empecé a estar en sectores como servicios, en la universidad misma, donde estudié el MBA y me llamaron para hacer algunas consultorías. Y también en el sector de telecomunicaciones. Pude estar un año en Wunderman Thompson, que es una agencia digital que me permitió ampliar mucho el panorama, me dio una oportunidad súper interesante porque conocí ahí los Juegos Panamericanos y esta nueva modalidad de contratos, que son los contratos NET y lo que es la asociación G2G, que Ujú. permitía que estos contratos se den. Y bueno, luego de toda esta breve experiencia narrada, empecé a entender que era necesario, de alguna manera, que alguna entidad reconocida a nivel global pueda validar todos estos conocimientos que yo había adquirido a lo largo de la experiencia y bueno, también con los conocimientos de la universidad que me formé, donde me formé. Entonces decidí obtener la certificación PMP para de alguna manera tener ese respaldo de que esta autoridad o esta entidad global validaba todos los conocimientos que tenía. Excelente. Y justo esa era otra pregunta que te iba a hacer. ¿Cómo es que, cómo es que iniciaste? Adelante. Se adelanta, pero no, está excelente, está excelente. Interesante todo lo que comentas con respecto a a tu experiencia y también cómo pasaste de trabajar solo en construcción y como tú dices, ¿no? Con el MBA, y de hecho a mí también me pasó lo mismo, que cuando yo estudié mi MBA, me abrió un poco más la mente a qué había más que solo construcción o solo obra, solo terreno, ¿no? Y ya pensar en la certificación PMP definitivamente es otro paso más porque es una certificación internacional reconocida. Con respecto a el proceso de antes de prepararte, de hacer el coaching con nosotros, ¿cómo te sentías estudiando por tu cuenta? ¿Qué es lo que tú identificabas que te faltaba o qué dudas tenías en general con respecto a revisar por tu cuenta, ¿no? El material Sí, o estudiar. sí, sí, yo creo que para todos los que, bueno, estamos trabajando actualmente, trabajar y estudiar suele ser un reto bastante complicado, sobre todo en el tema de la organización del tiempo, ¿no? Entonces, yo iba estudiando, llevé un curso en otra, digamos, en otra academia que ofrecía este curso y tenía una estructura muy típica, muy tradicional, ¿no? Y trataba yo de reservar algunas horas de mi trabajo para poder estudiar, pero sentía que como el típico curso, ¿no? Va como a un ritmo estructurado donde algunos pueden estar como que un poco más atrás y necesitan más esfuerzo o tal vez un poco más adelante y sienten como que va lento. Entonces yo sentía eso y cuando te escribí, cuando busqué sobre ti, porque la profesora que dictó este curso te conoce, es Vanessa, ella me recomendó contigo, entonces hicimos una llamada y sentí una conexión bastante chévere contigo
Y además, la propuesta que ofrecías, que era el tema del coach, o sea, inicialmente era el curso y luego el acompañamiento, me pareció súper buena y me pareció algo que no suele estar muy, no está no está disponible en el mercado, al menos yo no lo encontré. Y ese coach y ese acompañamiento me parece un plus muy interesante y también me parece aterrizar bastante todas las metas que tenía sobre obtener la certificación. Fue como tener, como ganar cierta disciplina, porque ya era un one-to-one a quien yo tenía que responder, oye, sí, estoy avanzando, sí, he repasado, sí, la otra clase nos reunimos a tal hora o pactar un horario y lo que fuera. Entonces, tu disponibilidad, tu seguimiento y el siempre estar pendiente de mis avances era como que lo que me motivaba a mí a seguir estudiando y lo que realmente dio resultados de que efectivamente iba mejorando en mis simulaciones, ¿no? Yo creo que es una propuesta muy interesante, muy valiosa y me ha permitido avanzar ya con metas logradas y poder finalmente llegar al objetivo, ¿no? Que era obtener la certificación. Excelente, muchas gracias por sus palabras, Irene. Y de verdad que sí, todo este proceso de acompañamiento, yo sentía y percibía y veía tu disciplina, tu constancia, tu esfuerzo, a pesar de las diferentes actividades que tenías en el trabajo, personales y demás, siempre estuvo en ti la constancia y de seguir, ¿no? De seguir preparándote, de seguir realizando todo el proceso. ¿Cuál crees tú que ha sido el principal reto a nivel ya un poco más de los, quizá de los enfoques predictivo, adaptativo, híbrido, o a través de los dominios, no sé, personas, procesos y entorno de negocio? ¿Cuál crees tú que ha sido el principal reto con respecto al acompañamiento y del coaching y la simulación? ¿Cuál ha sido para ti más retador y decir, no, aquí tengo que detenerme un momento, pensar, revisar o estudiar más, esforzarme para ello? Sí. Yo creo que a nivel de conocimientos, el reto más grande ha sido todo el tema de, no de los proyectos tradicionales, sino los no tradicionales, la gestión Ujú. ágil, porque en sí laboralmente no había tenido una experiencia tan cercana con ella y era un poco más retador entender los conceptos eh, y en cambio distinto a lo tradicional que han sido proyectos donde yo me había desarrollado, ¿no? Pero lo interesante fue que entendí que esta gestión ágil es el presente y el futuro y se viene desarrollando. Por ejemplo, en octubre que entré a trabajar, eh, te conté incluso, ¿no? Acá Sí. sí se vive la agilidad, ¿no? Entonces me sentía como que muchos pasos más adelante y todo era muy familiar conmigo porque justo estaba estudiando esos temas y me sentí bastante cómoda, ¿no? Entonces, entendí que sí, fue súper retador, pero realmente se aplica en algunas compañías con algunos proyectos y programas y me sentí súper cómoda de estar un poco más avanzada en esos conocimientos. Y lo otro para mí como ingeniero, que siempre te comenté, es la lectura, que también fue retador, pero creo que lo supiste manejar muy bien porque al inicio eran las simulaciones, que era lo que a mí me Ujú, gustaba, ¿no? Pregunta-respuesta, ir haciendo el feedback, y al ujú. final, que ya era como que muy cerca con la fecha puesta incluso del examen, era ya vamos a repasar las lecturas, leemos el capítulo tal, el capítulo 2, y ya era como que ya, bueno, es lo último, mi último esfuerzo. Entonces, creo que esa parte también me motivó mucho a poder leer casi todo el PMBOK, que jamás pensé hacerlo, pero sí me sirvió mucho el día del examen, ¿no? Me sentí bastante cómoda y bastante confiada al darlo. Ujú. De hecho, cuando conversábamos días antes, incluso creo que fue una o dos noches antes que nos reunimos para ver las condiciones del sitio, si todo estaba ok, yo ya te sentía confiada y justamente es lo que te decía, ¿no? Que esa confianza durante el proceso y sobre todo cuando te vas acercando más a la fecha, cuando ya tienes una fecha agendada, es sumamente importante porque hay muchas personas que pueden incluso decir, sí, ya estudié, ya tengo, ¿no? Todos los porcentajes están por encima, están muy bien, pero los nervios muchas veces te pueden traicionar en el momento en el que estás dando el examen y eso es lo que uno tiene que pasar. Y eso es muy bueno, eso es muy bueno fue muy bueno para ti en este examen y para otros exámenes que tú quieras dar en adelante, ya
ya has tenido la experiencia de manejar la situación quizá del miedo, del nerviosismo, pero para ti en realidad no fue un factor que te hizo dudar quizá durante el proceso de preparación para el examen. Y de hecho fue un punto a favor el hecho de que tú tuvieras y mantuvieras la confianza durante todo el tiempo y la calma también durante el examen. Ahora te voy a hacer una pregunta con respecto al día del examen un día antes del examen. Eh, Tú mantenías la confianza, pero en algún momento tú crees que llegaste a sentir como que nervios o estabas así totalmente relajada o qué hiciste para manejar, digamos, la situación y mantenerte así, ¿no? Mantenerte así calmada. Bueno, sí, o sea, no voy a mentir, sí sentí nervios, pero yo creo que lo que me dio más confianza era, Ujú, bueno, el conocer, porque tú me contaste cómo era, pero así con un lujo exacto. de detalles tal que yo ya Sí. sabía cómo iba a ser. Y las cosas pasaron tal cual, ¿no? Recuerdo que me mandaste la noche anterior ese documento para relajarme, para hacer las Ajá. respiraciones, para, por ejemplo, despejar la mente, Ujú, ¿no? Para no leer el día anterior porque iba a estar sobrecargada. Y el mismo día incluso, o la noche anterior también creo, me dijiste, la persona que te va a ser tu moderador te va a pedir esto, te va a pedir ujú, esto, enséñame tu cuarto, porque era en mi cuarto donde iba a dar el examen, ahí estaba en el escritorio, si tenía el televisor, entonces todos esos detalles y toda esa información eh, que era tal cual lo que iba a pasar, a mí me dieron mucha seguridad porque era como que ya sabía, ¿no? ujú. No pasó nada que me sorprendió así, Exacto. que de repente me puso nerviosa o algo. Entonces, cuando ya empezó el examen y me dijeron, gira la cámara o esto, entonces ya era lo que tú me habías dicho. Entonces, eso es como que uno se relaja, ¿no? Dice, efectivamente, ya sé lo que viene, ya sé lo que viene. Y bueno, y así creo que pude manejar un poco la sensación de nervios, porque sí, vamos, es un examen de 4 horas, ¿no? Ujú. Entonces nadie quiere volver a darlo. Entonces era como que importante, ¿no? Y tenías Ujú. que estar concentrada. Entonces sí, sí creo que me ayudó bastante tus tips, fueron buenos. Y hablando del examen que lo diste en tu casa de manera virtual, ¿por qué decidiste al final rendirlo de manera virtual? Bueno, tú vives en Lima, pero en Lima también hay centros autorizados que se pueden dar presencial. ¿Cuál fue, digamos, el factor o el motivo de la decisión que al final decidiste elegir darlo de manera virtual? Bueno, yo quise darlo virtual porque el lugar donde lo di era el lugar donde había estudiado, me sentía cómoda, ¿no? También teníamos estos descansos durante todo el examen y sentí que me iba a relajar mucho más en un ambiente conocido, ¿no? Estos minutos, estos 10 minutos los iba a aprovechar mejor. Igual estaba el reto de la internet, Ujú, pero previamente se hacen las pruebas y tú validas que efectivamente el internet que tienes pasa esta prueba y va a servirte durante todo el examen. ujú. También estaba el reto de mis hijas, porque bueno, tengo 2 hijas pequeñas, entonces ya estaban súper, la nana que las cuidaba estaba súper instruida de llevarlas al parque o esto, ¿no? Entonces, yo creo que era porque era mi lugar de confianza, ¿no? Mi lugar de confianza donde iba a aprovechar mucho mejor esos 10 minutos, me sentía relajada, tenía el baño cerca, el agua para hidratarme. Creo que esa fue uno de los criterios que me hizo decidir por darlo en mi casa. ¿Y cómo crees que te ayudaron esos dos breaks que tomaron al final de la pregunta 60 y luego al final de la pregunta 120? ¿Cómo sientes tú que te ayudaron? O de repente ponerte en la situación, ¿qué hubiese pasado si no hubieses tomado los breaks y hubieses seguido de corrido el examen, las 4 horas? Eh, no, yo creo que los breaks son súper importantes porque la ronda de preguntas es bastante larga y son preguntas que demandan mucho razonamiento, mucha concentración. Concentración. Entonces, en estos breaks, en el primero, o sea, literal me eché en el piso, respiré, me relajé
y eso me ayudó para la segunda ronda, que también eran 60 preguntas, y Mm, faltaba incluso una tercera. Entonces, sí. yo creo que sí es valioso tomarse ese tiempo, no seguir de corrido, tomar, no los 10 minutos tampoco, porque dices, oye, me voy a parar y luego sentarte como un minuto, 2 minutos más, unos 5 o 6 minutos de relajación, yo creo que sí son bastante buenos, me sirvieron mucho a mí, despejar la mente, no consultar material, o sea, no lo hice y la verdad no lo sugiero, no lo recomiendo, porque tú ya estás ahí, o sea, ya estás preparada, lo que necesitas es despejar tu mente para las Sí. 60 preguntas más que vienen. Entonces, sí sugiero y sí recomiendo tomarse este descanso para descansar y relajar. Y con respecto al examen, ¿cómo sentiste que vinieron las primeras preguntas? Las primeras. Sí, las primeras preguntas fueron bastante largas y bien formuladas. Eh, sí estuve como que un poquito pensando mucho, ¿no? Leyendo una y otra vez. Incluso recuerdo que hice pocas, ¿no? Si sacamos un promedio, debería haber hecho, no sé, más preguntas, pero cuando ya estaba en la segunda ronda dije, oye, pero solo he avanzado estas. Y entonces como que me entró así, una cosa así. Pero las segundas y las terceras, o sea, el bloque 2 y el 3 mejoraron mucho, pero yo creo que la relajación que tuve también me ayudó, ¿no? Y sí, las sentí un poco difíciles, ¿no? Entonces, digamos, la gestión del tiempo, a pesar de que la primera parte, digamos, fue dura o quizá te tardaste un poco más, tú pudiste retomar, relajarte y retomar para manejar la segunda y la tercera parte. Al final, tú pudiste culminar las 180 preguntas. ¿Te sobró algo de tiempo al final o es como que fue a las justas que acabaste con el total del tiempo? Sí me sobró, pero unos 7 minutos más o Mm. menos. Tampoco siento que terminé como muy apresurada, o sea, no siento haber hecho las preguntas así rapidito para avanzar. Pero sí creo, como mencionas, que este descanso donde me relajé Ujú. me permitió despejar un poco el nerviosismo, la mente, y las otras las leí igual una o dos veces y las iba respondiendo mejor. Yo creo que la gestión del tiempo, como mencionas, es muy importante. Cómo tú tomas tu avance, porque como es un examen extenso de 4 horas y de repente en la primera hora no te va tan bien, es importante que tú te automotives y retomes la marcha para que, o sea, no todo está perdido ahí, ¿no? Puedes practicar estos ejercicios de relajación en tu descanso, como una especie de reseteo mental para que continúes, porque esa primera hora no va a definir todo el resto de tu examen, creo yo. Y creo que a mí me pasó en parte, ¿no? La primera hora me saturó un poco, pero luego pude felizmente retomar y culminar bien, ¿no? Teniendo estos 7, 8 minutos que me quedaron y haciendo las preguntas con el tiempo que yo creía que estaba bien. O sea, no sentí como que ya se acaba y tengo que marcar rapidito, ¿no? O sea, no tuve ese sentimiento. Respecto a las preguntas, marcaste la opción, porque cuando das el examen hay una opción para marcar con una banderita las Sí. preguntas que tienes dudas y luego antes de enviar cada parte, cada bloque, retroceder, ver la lista completa y decir, ya, yo marqué la 5, la 10, la 15 y decir, a ver, voy a revisarla, voy a entrar, a abrir y voy a ver si cambio o no mi respuesta porque de repente en ese momento, no sé, tuve un bloqueador o pensé diferente y lo marqué. ¿Hiciste esa práctica en el examen? Sí, sí utilizo esa práctica. Recuerdo que tú también me la comentaste. Ya Ujú. estaba preparada para, ¿no? Si es que alguna no tenía mucha certeza, ponía la banderita. Fueron pocas, 2 o 3 por bloque, pero antes de enviar efectivamente sale como un resumen y te Así es. aparecen las preguntas con banderita. Tú puedes Ujú. regresar a ellas y darle una revisada. Entonces, Así es. sí es útil la herramienta. No recomiendo que sean muchas, ¿no? Porque también Ujú. te va a generar como una angustia
pero sí la usé, sí me sirvió y lo bueno es que sabía, ¿no? O sea, sabía para qué era. Y ya yo estaba lista con la banderita. Y después la revisión Excelente. y enviar. Sí. Y con respecto al examen, ¿cuál crees? Esto sí, esa percepción tuya, porque cada examen es distinto. Cada examen de cada participante, incluso lo den el mismo día, es diferente. El bloque de preguntas es diferente. Pero ¿cuál crees tú en tu examen que fue más o menos el porcentaje de preguntas predictivas, adaptativas o ágiles e híbridas, aproximadamente, bajo tu percepción y tu examen? Yo creo que, a ver, eh, ágiles habrán sido un 30% o un 20% por ahí, y las que son combinadas, ¿no? Las híbridas. Predictiva, las híbridas sí también como un 30% y un 40-35% para tradicional. O sea, yo sí Ah, sentí que el examen estaba mucho más entre ágil e híbrido, ¿no? mm, Y tradicional sentí poco, treinta y menor cinco porcentaje. 40 sí, por ahí, por ahí. Mm. Sí, porque para los que nos están escuchando, los que nos van a escuchar, el esquema de contenido del examen habla de un aproximado, ¿no? 50% predictivo y 50% adaptativo e híbrido. Pero el esquema de contenido del examen PMP vigente dice que es aproximado, no dice que es un valor fijo, ¿no? Como que 50 predictivo y 50% no. Entonces, eso es bueno para conocer, y también siempre lo habíamos comentado también antes, es un aproximado, pero hay que estar preparado para todo, para las preguntas predictivas, para las preguntas adaptativas, para las preguntas híbridas. En el tema del idioma, porque tú lo viste en español, ¿hubo alguna dificultad con respecto a algún vocabulario, algún término que de repente tú dijeras, uy, ¿y ahora, y esto qué es? Yo no lo entiendo en español, ¿no? No sé qué significa. Recuerdo que en una pregunta, porque creo que hay una opción para poner la pregunta original, me En parece. inglés, sí. Sí, sí, me parece que en una pregunta no entendía muy bien, no la pregunta, sino la descripción, y utilicé ese botón para poder verla en inglés. Uh -huh. Pero fue muy poco, fue solamente una, ¿no? Todo bien, creo yo. Sí, sí se entendieron la mayoría de preguntas, y también la persona que moderó el examen hablaba solo en inglés, Sí. pero escribía en el chat. Entonces, era mucho mejor la lectura para mi comprensión, y no tuve ningún problema, creo Uh yo. -huh. Cuando finalizaste el examen y te llegó la encuesta, bueno, yo ya también te había comentado que no te iba a aparecer el resultado en ese momento, pero ¿qué sentiste tú cuando terminaste? A pesar de no ver como que un resultado preliminar, es decir, ¿aprobaste o no? ¿Qué pasó? Mira, yo sentí un alivio porque había logrado igual rendir este examen tan largo, tan retador y para el cual me había preparado tanto. Eh, Luego, bueno, yo luego tenía un viaje, creo que te conté, ¿no? Sí. Tenía un viaje porque era el cumpleaños de mis hijas, programado, y la verdad dije, bueno, al retorno de mi viaje ya veré cuál fue el resultado, pero sí sentí, o sea, no te escribí incluso, o sea, no sentí como que sí aprobé, ¿no? O sea, como que estoy súper segura, porque igual el examen es súper retador. Eh, pero me sentí contenta, ¿no? Porque había logrado rendirlo, y creo yo que lo había rendido bien en temas de gestión del tiempo, porque terminé, de no haber tenido llamadas de atención durante el examen, de que el examen haya sido enviado correctamente. Eh, entonces, por ese lado me sentí bastante tranquila, y bueno, todavía no sabía el resultado, pero sí como que sí, tenía un poquito de miedo de cuál iba a ser. Y curiosamente, tú te enteras del resultado porque yo te escribo por WhatsApp y te digo, Irene, felicidades. Me parece que fue sábado o domingo, no recuerdo, que Sí, entré a la fue, página. Yo estaba entrando todos los días, y ya, también me sentía nerviosa, quería ver ya el resultado, o ansiosa, mejor dicho, y entraba al el PMI tiene una opción donde tú puedes chequear quiénes están certificados.
pones el nombre, apellido, pones el país y pones la certificación y ahí te sale si la persona tiene o no tiene una certificación. Y como en este caso iba a ser tu primera certificación, pues ahí aparecía. Entonces yo recuerdo que entré el sábado y dije, ya voy a entrar en la tarde, a ver, de repente ya está, quizá ya está, porque tú lo diste tu examen el viernes, Sí, ¿cierto? el viernes 7 de febrero, Entonces me yo estaba acuerdo. entrando el viernes, no había nada. Y entré el sábado en la mañana, no había nada. Entré el sábado en la tarde, casi tarde noche, y ahí fue donde vi tu nombre y dije, oh, ya está el registrado como certificado. ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste en ese Sí, momento? yo incluso no lo leí en ese momento porque, bueno, ya estaba en mi viaje, estaba con mi familia en unas actividades. Me dormí ese día y al día siguiente, tempranito, el domingo, eh, eh, el mensaje que veo fue el tuyo, ¿no? Donde me felicitas y todo, y sentí una súper emoción, no te voy a mentir, fue una súper emoción, porque era un examen importante para mí, me había preparado mucho Ujú. y me sentí muy contenta de haber aprobado y bueno, por encima del promedio, ¿no? Que Por era algo que encima. tampoco me imaginé. Este, Me sentí sumamente feliz, celebré con mi familia, con Jorge, mi esposo, mis hijas, y bueno, también me felicitaron mis hijas y bueno, también es un ejemplo para ellas, porque ellas han sido Claro. testigos del esfuerzo y del estudio que tuvimos contigo, ¿no? Qué bonita ese momento en el que compartes con tu familia tus logros y sientes también el apoyo, el orgullo y como tú dices, el ejemplo para tus hijas, el ejemplo para tu familia, ¿no? Cuando tú tienes un objetivo y lo trazas y eres sobre todo constante y lo defines y cuando sientes que lo logras, y en este caso la certificación que lo obtienes, ¿no? Porque un primer hito es haber acabado el coaching, pero el hito en realidad más importante es haber aprobado la certificación al primer intento y por encima del objetivo, ¿no? Porque el PMI tiene, en la evaluación, tiene 4 franjitas, ¿no? La rojita que es que necesita mejorar, la amarillita que está por debajo, ¿no? Una verdecita más clarita que es como que estás en el objetivo y ahí es como que esa línea puede marcar que si desapruebas o que si apruebas y otra, la última línea o la última franja que es por encima del objetivo. Y ya habíamos hecho una simulación, ¿no? De los porcentajes, de los KPIs Mm. contigo, que tú estabas por encima del 70%. Entonces, estar por encima del 70%, yo ya te decía, era un por encima del objetivo, ¿no? Pero definitivamente lo que marca el punto decisivo es cuando ya tú das el examen y te enfrentas al examen real. ¿Hubo alguna pregunta que dejaste de responder de las 180? No, no, sí respondí todas, Todas. sí, todas Sí, las eso es muy, preguntas. muy importante mencionarlo porque, como yo te había mencionado, no hay preguntas, no hay puntos negativos. Mm. No, si tú te equivocas en alguna pregunta, no te ponen un punto negativo. Cada pregunta es, digamos, ¿no? ¿Es uno o es cero? Por así decirlo. Es un ejemplo, ¿no? Porque el PMI no ha publicado oficialmente cuál es su manera de calificar y demás. Y como sabemos, también hay 5 preguntas, ¿no? Que son de prueba, que tú no sabes si te las van a calificar o no, pero igual tienes que responderlas de todas maneras Sí. para poder tener más probabilidades o más chances de poder ganar más puntos. Bien, Irene, ya estamos llegando al final de la entrevista. ¿Algunas palabras finales o alguna recomendación para aquellas personas que todavía no han decidido prepararse o que quizás están en el proceso de preparación y como que quizás sienten que les falta algo o que tienen dudas, que no saben si continuar o no, porque también hay muchas personas que comienzan, luego lo dejan, ¿no? Un tiempo o se desaniman. ¿Cuál sería tu recomendación, sobre todo desde tu perspectiva, de que tú eres una persona que está trabajando actualmente, ¿no? Porque hay personas que también se dedican al 100% a la preparación, pero muchas, quizá yo diría que la mayoría de los casos, trabajan y pues tienen la meta de poder aprobar el examen, ¿no? Pero ¿cuál sería tu consejo o tu recomendación? Bueno, lo que a mí me dio un impulso, porque yo también estaba estudiando como lenta por mi cuenta, ¿no? Fue planificar un poco sesiones de estudio, ¿no? Sesiones de estudio con objetivos. Y bueno, para esto fue importante tu compañía, como ya lo mencioné, Dayana,
porque te permite estructurar y te permite ir consiguiendo pequeños logros, ¿no? Como por ejemplo la división que hicimos por dominio y luego por procesos. Te permite conseguir avances reales y también a ti te motiva para continuar, porque antes de eso era como que leo, estudio, pero no sé realmente dónde estoy. Y la evaluación de KPIs también me motivaba porque era como que empecé con un valor y iba subiendo semana tras Ujú. semana, ¿no? Entonces dice, ah, sí, ya estoy llegando, ya estoy llegando. Te da confianza porque, claro, es un examen que tiene un costo también, ¿no? Elevado, y uno dice, duda un poco, no duda un poco, estoy listo, no estoy listo. Entonces, visibilizar estos avances te permite tener como, bueno, tienes una planificación y te permite poder ver, oye, ya en 2 o 3 meses puedo dar el examen, ¿no? Entonces ya tú te empeñas y te esfuerzas para algo que ya tiene una fecha, un deadline, en el cual tú vas a tomar el examen y vas a poder saber si efectivamente todo lo que has estudiado te permite conseguir la certificación. Yo creo que aterrizar eso, tener pequeños hitos, me ayudó mucho a mí a saber que esto, oye, no va a ser eterno, no voy a estar esto en un año, ¿no? Sino ya 4 o 5 meses y voy a poder estar lista, porque esto me dicen mis KPIs, para poder rendir el examen. Yo creo que eso es súper importante. Y segundo, Sí, también saber, por ejemplo, el background que uno tiene, ¿no? exacto. De repente hay gente que viene del sector, no sé, informático, que tiene más Ujú. experiencia en agilidad, tendrá un tiempo, tendrá una forma, ¿no? De programar estos resultados pequeños que te menciono. Y otra gente, otro equipo que vendrá de otro tipo de proyectos, en mi caso yo venía de construcción, tendré mucha más facilidad de repente en algunos cursos que ya los he visto y los otros me tomarán un tiempo más, pero creo que al final el background también es importante, saber para poder programar tus clases y saber dónde estás y cuánto tiempo te va a tomar llegar a un KPI que te permita rendir el examen con confianza. Ujú. Claro, el diagnóstico es sumamente importante, ¿no? Y también la medición de, como tú dices, cómo vas semana a semana, mejorando, ¿no? Y en tu caso, en realidad yo lo que te quería decir es que, uy, ya lo conversamos también, tu avance fue súper rápido. En realidad, tu enero ya estabas ya lista y ya quiero dar mi examen la próxima semana. Y yo, no, ¿Te todavía acuerdas? esperemos un poquito más para Sí, las últimas revisiones, ¿no? Porque siempre la coordinación también, o los consejos, la parte emocional, la parte mental, la gestión del tiempo, la revisión de los KPIs, la revisión de tu espacio, todo eso toma un tiempo y tiene un proceso, más el ritmo que tú tenías, ¿no? En tu trabajo que estabas teniendo, requiere, ¿no? Tomarse como que un tiempo, quizá de unas semanas, porque no hay apuro, ¿no? Tú, siempre y cuando, claro, la fecha de la aplicación no se venza, pero requiere un tiempo para poder ir planificándolo, gestionándolo con calma y llegar al día del examen y decir, ya sí, ya hice todo lo demás, estoy tranquila, estoy segura, ya tengo mis KPIs, tengo en claro cuál ha sido mi avance, cuál es mi conocimiento y para ir a dar el examen y aprobarlo en el primer intento, que por supuesto que sí es posible. Bien, entonces hemos finalizado la entrevista. Te agradezco mucho, Irene, por el tiempo. Sé que hoy día estás descansando, pero igual yo creo que esta entrevista les va a ayudar a muchas personas para poderse también motivar por todo lo que tú has comentado, por la satisfacción también que te ha traído a nivel personal, profesional, laboral en tu trabajo. Y la verdad yo te deseo muchos éxitos y que en tus siguientes pasos, en tus siguientes objetivos profesionales, yo sé que te va a ir súper, súper bien. Y con la misma constancia y con el mismo esfuerzo y con la misma predisposición y optimismo que has tenido tú durante estas sesiones de coaching para el examen PMP. Te deseo muchos éxitos y bueno, aquí finalizamos la entrevista. Gracias. gracias, Dayana. Gracias también por esta oportunidad de poder compartir mi experiencia. Y nada, otra vez te comento que sí, efectivamente ha sido un eje muy importante en este logro y te agradezco, ¿no? Porque, bueno, aparte del curso, el coach, ese lazo de cercanía que has tenido siempre, creo que ha sido muy importante para mantenerme motivada y para retarme
¿no? A dar el examen. Yo no di el examen sin avisarte, ¿no? Hasta el último minuto ya sí voy tal día. Esa cercanía es muy valiosa, ¿no? Es muy valiosa y me ha motivado y me ha ayudado a conseguir, creo, también mis objetivos. Gracias, Irene. Te agradezco mucho por las palabras y también por confiar en mí, sin conocernos previamente, porque pues no nos conocíamos, no nos conocemos No nos presencialmente, pero conocemos en persona, ya habrá la sí, oportunidad cuando vaya ya por habrá la mí. oportunidad, sí, claro.